Estamos de regreso con las entrevistas. Está María Fernanda Astudillo, asambleísta por UNES y miembro también de la Comisión de Garantías Constitucionales, con quien vamos a hablar sobre su postura. Hemos observado la de Sofía Sánchez, ahora vamos a hablar con María Fernanda Astudillo sobre la construcción de este informe que genera al final esta intervención de la Fiscal General del Estado en la propia comisión y en su trabajo. Fernanda, muy buen día. Voy a necesitar que encienda su micrófono, Fernando, Hola. por favor. Ahí está bien. Ahí estamos, perfecto. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días a todos los seguidores de Armonía TV. Un gusto estar aquí, un gusto presta a contestar todas tus preguntas. El gusto es enteramente nuestro. No sé si alcanzaste a mirar parte de la entrevista que teníamos con Sofía. Habíamos estado... Perdón, me van a matar aquí los de producción porque tengo el teléfono que me suena cada 2 minutos. Sí. Ya, ok. Listo, Adriana Rendón. Conversábamos con Sofía y nos decía lo que ya había sido denunciado también por Edgar Quesada, que al momento de la lectura del borrador no se les dio la palabra, no pudieron contribuir a la corrección de ciertos puntos del informe y que eso genera insatisfacción natural en ellos. Mira, Fernando y ecuatorianos, yo creo que la Comisión de Garantías Constitucionales transmitió en vivo todo el proceso de la investigación. ¿Y por qué repito esta palabra de investigación? Porque al parecer algunos colegas asambleístas y el Ejecutivo confunden investigación con una acusación. Entonces, en todo este proceso de investigación, la Comisión de Garantías Constitucionales, que está a cargo del presidente Fernando Cavascango, transmitió en vivo todas las comparecencias. Yo algo escuché de lo que me decía mi colega asambleísta Sofía, pero yo no entiendo el actuar de algunos asambleístas. Dicen que no han participado, dicen que no se han enterado. O sea, son cuestiones que no tienen un poquito de lógica y yo creo que quieren abusar de la inteligencia de todos los ecuatorianos. Decir que no participan en todo el proceso de la investigación cuando ustedes y los que siguieron las comisiones en vivo, veían que estábamos todos los asambleístas ahí preguntando que aquella persona que iba a comparecer, que responda a nuestras interrogantes, y luego de eso se procedía a que los asesores realicen su trabajo. Nosotros hacíamos las preguntas respectivas. Habían muchos pedidos de información. La última sesión, duró 7 horas. 7 largas horas, donde se leyó todo el informe, donde era la oportunidad de decir si estaban de acuerdo o no. O sea, me sonreía yo, Fernanda, al escucharla hablar, porque vaya lo que he consumido yo en horas de verlos a ustedes hablar y tratar de cucharearles respuestas a las autoridades. Y ciertamente yo decía, bueno, si yo estuviera ahí, estuviera ya exasperado de ver las negativas que recibo en cuanto a proporcionar información. Sin embargo, dijo algo súper importante, Sofía, que yo desconocía por completo, y es que se aprobó una prórroga de 20 días y luego la desecharon, y que a los 3 días dijeron, ok, listo, tenemos el borrador completo. No fue así. Pidieron una prórroga porque nos faltaba información que supuestamente se iba a demorar más tiempo para llegar. En la sesión que estuvimos, donde se aprobó la primera prórroga. Luego, a los días posteriores, llegó aquella información que faltaba y no teníamos por qué pedir más tiempo. Es por eso que se volvió a tomar votación y se dijo que ya no necesitaba más tiempo, que cumplíamos con el tiempo que había dado la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional, y con eso se entregaría a la final el informe. Eso fue lo que pasó. Pero mira, son muchas de las cosas que se tratan dentro de la comisión, dentro del proceso de investigar, de fiscalizar. O sea, no entiendo yo ahora el comportamiento de aquellos asambleístas, no solo, bueno, Sofía tendrá sus razones y ella expuso por qué se abstuvo en el momento de la votación, porque ella quería que la votación sea de las recomendaciones, recomendación por recomendación, que ustedes también lo pueden confirmar en el video que está en las redes sociales. Entonces ella quería que sea la recomendación, votación, recomendación por recomendación. No se hizo así, se hizo en bloque, por eso se abstuvo. Pero el comportamiento del compañero Quesada, de decir que en la primera, al momento que vota, él vota que sí, que está a favor del informe, se pide la reconsideración, creo que pasan 2 minutos, y él se abstiene, y luego sale a las cámaras a decir que se ha cambiado el informe, que él no entiende. Yo creo que si él está haciendo una acusación tan grave,
Él no debería ser la comisión, no debería ser el presidente Fernando Cavajango, pero ya lo hizo. Él fue a dejar la documentación en fiscalía, pero él no debió haberlo hecho. Debió haber sido el compañero Quesada, que si él dice que se alteró, debió haber demostrado en ese momento cómo es que se alteró el informe, pues. Pídale a él la información, cómo es que se alteró el informe, en qué momento pasó eso, en qué minuto, dónde es que lo dice. Él tiene que demostrar también. Yo creo que las asambleístas tenemos que ser un poco responsables de lo que vamos a decir en los medios de comunicación. No es posible salir a hablar disculpa la palabra, cualquier pavada, cualquier cosa, porque no sé qué les están haciendo, pero no es posible salir a hablar eso en los medios de comunicación. Eso es abusar de las inteligencias de los ecuatorianos, por favor. ¿Y a qué le atribuyen esta postura de Edgar Quesada? Como usted dice, ¿no? Votar a favor, luego a los pocos minutos decir, ok, me abstengo, inmediatamente después salir a los medios y generar esta situación que yo le decía a Sofía, al menos es polémica la intervención de la Fiscalía en una comisión de garantías constitucionales. Es muy polémica porque nuestro informe no es vinculante, es decir, que nuestro informe no es la toma de la decisión final. Para que me entiendan los ecuatorianos, será el pleno de la Asamblea Nacional, serán los 135 asambleístas que tendrán en sus manos la votación, si quieren acoger aquel informe o si quieren acoger el informe de minoría. No sé en qué les afecta, no sé cuál es el problema. El Ejecutivo salió a una arremetida total contra la comisión, contra los miembros que hemos votado a favor de aquel informe. No sé qué les está pasando, de verdad, no entiendo la situación, pero esto ya es una persecución. No entiendo por qué lo está haciendo si el informe no es vinculante con la decisión final. Entonces, y aparte el comportamiento del compañero Quesada, yo sí te diría, mi querido Fernando, que lo invites y que le pregunten a él qué es lo que le pasa, por qué dice tantas cosas que yo creo que a la final ni siquiera las va a poder demostrar. Bien, como usted dice, tienen los videos y ahí se podrá ver todo aquello que se hizo públicamente. Pero quienes hemos trabajado en la Asamblea sabemos que hay mucho de lo que vemos, del trabajo legislativo que no se ve en los videos de las sesiones. ¿Cómo han logrado coordinar fuera de cámara, fuera de sesión, entre los integrantes de la comisión, los acuerdos que componen estos informes? Porque realmente, y esto también lo conversaba con Sofía, lo conversaba con Pamela Aguirre la semana anterior, llama la atención que uno supone que las comisiones se sientan ya con al menos ciertas líneas bases acordadas y luego de la sesión todo empieza a descuajeringarse, como decía mi abuela. Se realizan las comparecencias, en el momento que se hacen las preguntas, que tú lo acabaste de decir, que sacábamos con cuchara, y luego nos decían que era información reservada, que tenía sigilio, que no podían entregarla, y toda la serie de excusas que dijeron muchas instituciones públicas. Luego de eso se reúnen los compañeros asesores jurídicos a comprimir, a unir todas aquellas comparecencias que se hacen en el día. Fueron muchas horas de trabajo, créeme, mi querido Fernando ecuatoriano, fueron demasiadas horas de trabajo para llegar a aquel informe de 1044 páginas que al parecer tampoco el compañero Quesada entiende que las 1044 páginas no se iban a leer, que se lee el contenido del informe, que hay 700 anexos, que son los que él dice que no se ha leído, que él no sabe dónde están, y que actualmente son públicos, que están en una página web, que están en un link del internet, que yo te lo voy a hacer llegar con mi comunicador, para que sea público. Es pública la información, son públicos los documentos, hay documentos notarizados, se cumplió con el plazo. Entonces, de verdad, a mí también me deja un poco desconcertada el actuar cuando yo veo a mis colegas, más los de la comisión, a mis colegas asambleístas que estuvieron con nosotros en todo este tramitar de esta investigación, verlos que salen a los medios de comunicación a decir cualquier cosa, a decir cosas que de verdad que ni yo los entiendo, entonces que me dejan a mí muy desconcertada, y yo me imagino cómo quedará el pueblo ecuatoriano de desconcertado al ver las declaraciones que dan. Entonces, yo sí también diría, mi querido Fernando, que le invites a Edgar Quesada para que diga, o sea, para tratar de entenderlo. Ayer en la comisión, porque ayer tuvimos reunión de comisión por el tema que llegó de la sí. Fiscalía, ayer también, o sea, fue un enredo total, y lamentablemente, y lo voy a decir lamentablemente, algunos medios de comunicación
solo sacaron la parte de las declaraciones de Edgar Quesada y de Sofía. De nosotros sacaron muy poco, casi nada, y algunas palabras del presidente. Entonces, tú podrás notar y se podrá notar cuál es el mensaje que quieren llegar a los ecuatorianos, cuál es el mensaje final, qué es lo que le quieren decir a los ecuatorianos, que ha sido el mismo mensaje que está dando el Ejecutivo, llamando a los de la Comisión golpistas, llamándonos desestabilizadores, sin son ni son, y acusándonos de hacer una investigación. Vuelvo a repetir, es una investigación autorizada por el Pleno de la Asamblea Nacional, con 105 votos de los asambleístas que formamos aquel pleno. Entonces a nosotros no tiraron esa investigación, nos lanzaron esa investigación. El asunto es que el discurso político tiene en cierta medida hasta la posibilidad de ser algo irresponsable desde la demagogia y tal, pero ya ahora está teniendo una incidencia directa en el trabajo de las instituciones. Es decir, hay una Fiscalía General del Estado que está interviniendo en el trabajo de fiscalización legislativa. ¿Cómo van a reaccionar ustedes? Mira, yo creo que, y el día de ayer, y yo creo que ya lo están tomando esto político, y es lamentable que los asambleístas que representan al pueblo ecuatoriano no actúen pegado a la ley. Esto lo están tornando político. ¿Por qué lo digo? En el artículo, y te lo voy a leer, en el artículo 128 de la Constitución de la República del Ecuador, que tiene que ser nuestra Biblia para los asambleístas, habla de la inmunidad parlamentaria y dice textualmente: los actos, decisiones u opiniones de lo que los asambleístas realicen en el ejercicio de sus funciones, aquí estamos fiscalizando, no serán motivo de responsabilidad civil ni mucho menos penal. Eso, ¿y qué está haciendo la Fiscalía? Discúlpame, la Fiscalía llega con un oficio y lo deja directo para la comisión, y aquí lo tengo, verlo porque lo tengo, llega con un oficio que en primer lugar deja bastante que decir, no tiene asignado un número de investigación, es decir, tú vas, no hay un supuesto delito, ¿de qué nos están acusando? Entonces, ¿cómo construyen el oficio? Disculpa Fernanda, pero entonces, ¿cómo construyen el oficio? Si lo primero que dice un oficio es en razón de la investigación tal, abierta tal, en tal fecha. No hay, mi querido Fernando, no hay, aquí la tengo, también te la puedo hacer llegar, no dice, no hay el motivo de aquella investigación. Me imagino, y como tú habrás visto, mi querido Fernando, en las comparecencias al fiscal que fue subrogante, que fue en representación de la fiscal, cuando yo le hacía las preguntas, él decía que era información reservada. Me imagino que en este caso también será información reservada, pero es información reservada para nosotros, pero no es información reservada para Ecuavisa, porque Ecuavisa ya habla de falsa ideología, que supuestamente es por eso de que la Fiscalía... Ideológica. Ajá, de falsedad ideológica, que supuestamente que por eso Fiscalía inicia las investigaciones. Yo llamo un poquito a la cordura, a la independencia de funciones. La Corte Constitucional tiene que analizar el artículo 436, numeral 7 de la Constitución, donde dirimir los conflictos de competencias o atribuciones de las funciones del Estado. Un poco también tiene que meterse. Pero con el actuar de ayer de mis colegas asambleístas, al saber que tenemos inmunidad parlamentaria, al saber que tenemos toda la legitimidad de fiscalizar, porque lo dice el artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador, porque lo dice el artículo 9, numeral 9 de la Asamblea, de la Ley de la Función Legislativa, porque lo dice el artículo 26, numeral 3 de la Ley de la Función Legislativa. A pesar de todo esto, que nosotros tenemos toda la legitimidad de fiscalizar al Ejecutivo. ¿Y cuál es la primera autoridad del Ejecutivo? Es el señor presidente de la República, el primer funcionario público. A pesar de todo esto, la votación de ayer es una vergüenza, porque este tema es netamente ya político. Y en el momento que nosotros dejamos los demás asambleístas que se abstuvieron, porque también sería bueno publicar los asambleístas que se abstuvieron en aquella votación, y los asambleístas que votaron en contra, que fueron 2 o 3, que también sería bueno preguntarles por qué votaron en contra, sabiendo que nosotros tenemos inmunidad parlamentaria. Esto lo están haciendo netamente político, mi querido Fernando, y ecuatorianos, y es muy lamentable el actuar de la Asamblea Nacional.
Se nos va acabando el tiempo, Fernanda, pero hay algunas preguntas que yo quería hacer de cajón. Recordaba incluso tu intervención frente al fiscal subrogante, o al fiscal encargado, en el que le decía, bueno, se demoraron 16 días en abrir una investigación. Explíqueme por qué. Y tampoco, o sea, ni siquiera en cuanto al trabajo administrativo hubo una respuesta clara en ese sentido. Sin embargo, la apertura de esta causa, como usted dice, no tiene un respaldo real. ¿Cuáles son las alternativas que le quedan en este momento a la comisión? ¿Seguir nomás el curso, ir al pleno, ver cómo termina esto y entregar la documentación, que es lo que se ha hecho hasta ahora? ¿O hay alguna otra cosa en carpeta? No, ese es el camino, mi querido Fernando. Nosotros no podemos llegar a más. Vuelvo a repetir, nuestro informe no es vinculante. Nosotros ya, Fernando Cabascango ya entregó aquel informe a la presidenta de la Asamblea Nacional. También se entregó un informe de minorías. Serán los dos informes los que tienen que ser analizados. Yo no creo que un tercer informe que ya apareció por ahí ni siquiera tendría que ser tomado en cuenta, porque ese asambleísta en primera instancia dijo que no tenía ninguna información y ahora sale con el informe, pero bueno, yo creo que ese informe no tiene que ser tomado en cuenta. Será el informe de mayoría, el informe de minoría. La asamblea irá a votación luego de leerlo, luego de escucharlo, luego de revisar las pruebas, irá a votación y será el pleno que tome la decisión final. Nosotros hemos hecho las cosas de manera correcta, de manera transparente, sin salir a mentir a última hora, a decir sarta de cosas que no tienen ninguna lógica. Me da pena el actuar de algunos colegas asambleístas, pero bueno, ese es el camino a seguir y la decisión la tomaremos los 137 asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Si esa es la ruta, entonces pasamos a otro gran conflicto. Es muy difícil que se tengan los votos. El Partido Social Cristiano ya ha dicho que no votará por ello. Pachacuti, que está dividido. La izquierda democrática cierra fuerzas con el gobierno. El bloque de Ban está con ellos. Eso deja a UNES solito, orbitando guacharito alrededor de este informe. Yo creo, mi querido Fernando, que hay que dejar muy claro algo. Esto no fue una investigación hecha por ninguna bancada política, lo que ha tratado de posesionar algunos medios de comunicación y desde el Ejecutivo. Entonces, al no ser ninguna posición política, ninguna investigación política, yo creo que los ecuatorianos deben darse cuenta cuáles son los asambleístas que están del lado del pueblo ecuatoriano y cuáles son los asambleístas que actúan de acuerdo al momento político. Eso se verá reflejado en las votaciones. Yo creo que nosotros ya hemos dado todo por la investigación, hemos realizado todo de la manera más transparente. Tú lo acabaste de decir hace unos minutos, nos daba hasta cólera escuchar tanta negativa y yo creo que ahí es donde nos tenemos que poner a pensar los ecuatorianos por qué se negaban tanto a dar aquella información, porque había era un bloque ahí que no dejaba pasar, que ellos eran una negativa total. Entonces yo creo que ahí los ecuatorianos debemos darnos cuenta qué es lo que está pasando y quiénes son los asambleístas que hemos actuado apegados a la ley, apegados a la Constitución y haciendo lo que los asambleístas tenemos que hacer, que es fiscalizar, sea quien sea, y lamentablemente en los papeles a nivel internacional aparece el nombre del presidente y por eso es que el Pleno de la Asamblea Nacional decide investigar al presidente de la República. Fernanda, queda mucho por decir, pero también mucha agua por correr bajo el puente, así que la invitación siempre abierta. Vamos a continuar conversando sobre este tema. Ojalá podamos tenerte la próxima semana, ya cuando esto pues siga su curso y se discute en el Pleno. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto, Fernando, un gusto y un saludo a todos los ecuatorianos.